El punto 2 es fundamental para todo lo que sigue la materia porque es toda la parte de gráficas de funciones, ¿sí? Y siempre le vamos a estar pidiendo que grafiquen alguna función, que analicen si es continua, si es derivable, ¿sí? Entonces, eh, construir bien la gráfica les va a permitir luego tomar decisiones respecto a esa función y también tiene que mostrar obviamente la misma información, la gráfica, con respecto a lo que nosotros estamos diciendo analíticamente, ¿sí? Por ahí pasa que en el parcial grafican una función que se ve a simple vista que no es continua, por ejemplo, en un punto particular, y en las deducciones que escriben ustedes dice, sí, es continua en tal punto, y entonces uno mira la gráfica y dice, la gráfica no es continua, pero en lo que está escrito analíticamente sí. Entonces, hay algo que realmente no hay una comprensión ahí del concepto, y eso se ve mucho, ¿sí? Por eso hay que aprender a leer la información que me da la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, el ejercicio 1 para en que yo vuelvo a nuestra pizarra de la clase anterior, el ejercicio 2 hicimos la primera función, ¿sí? Hicimos completita, era una función lineal. Hablamos esto del punto vacío, ¿sí? Porque solo está definida para x mayores que cero, entonces tomo el valor cero, pero sé que es un punto que no pertenece a la gráfica, ¿sí? Todo esto conversamos un poquito el otro día y eso vamos a seguir utilizando ahora. La siguiente función, la segunda, es una función cuadrática, ¿sí? Fíjense que x está elevada al cuadrado y no tenemos ninguna restricción respecto del dominio de esta función, no tenemos ninguna restricción porque acá no dice que esté definida solo para algunos x, o sea que puedo tomar cualquier valor de x y entonces podemos tomar valores positivos y negativos. Y acá lo que les quiero recordar es en una función cuadrática cómo encontrar el vértice de la parábola, ¿sí? ¿Por qué es importante? En una función cuadrática sabemos que la gráfica es una parábola, ¿verdad? Y se acuerdan que la función cuadrática tenía la forma a por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Esto lo habrán visto en álgebra, ¿sí? En donde a era el coeficiente cuadrático y me indicaba si la parábola tenía concavidad positiva o negativa, ¿sí? Si a era mayor a cero, o sea, positiva, la gráfica de la parábola era así, la U para arriba, dicen mis alumnos del secundario. Y si A es negativo, ¿sí? Sabemos que tiene concavidad negativa, ¿sí? Acá vemos que A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 3. Entonces, sabemos que como A es positiva, es una parábola que va orientada hacia el eje Y positivo, ¿sí? Entonces, toda esta información ya la vamos viendo. ¿Qué les quería recordar? Para cuando ustedes tienen que graficar una parábola, siempre es importante encontrar el vértice. ¿Por qué? Porque uno, para decidir qué valores darle a x, para tomar la gráfica de la función, para construir la gráfica de la función, tiene que saber qué valores de x conviene tomar, ¿sí? Más allá de que esté definida para todo R, porque acá no hay ninguna restricción en el dominio de esta función, tengo que decidir bien dónde voy a tomar los X. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo tengo una parábola, les hago acá al costadito, ahora borro. Sí, yo tengo una parábola que está por acá, y acá estoy en el 15, supongamos, con vértice en 15, 1. Y entonces yo estoy tomando valores de 0, 1, 2, como siempre tomamos. Obviamente que tomamos los más fáciles, chiquititos, enteros, hermosos, preciosos. Y resulta que la parábola está
con vértice en 15, 16 y demás. Entonces, si yo tomo solo estos valores, solo voy a tener, si esta parábola viene por acá, voy a tener esta información nada más de la curva, ¿sí? No voy a tener ni el punto mínimo, ni la simetría, ni el eje de simetría que pasa por el vértice, ¿está? Entonces, el vértice es el centro de la parábola y es lo primero que hay que buscar cuando uno tiene que graficar para luego tomar convenientemente X que estén a la derecha del vértice y a la izquierda del vértice, ¿está? Por eso es que hay que sacar primero el vértice para ubicarnos. Esta es una función súper fácil porque está bien ubicada en el centro del sistema, entonces no va a haber problema, ¿sí? Pero eso suele pasar o que tiene el vértice en -4, 3, y entonces ustedes ponen 0, 1, 2, -1, -2, ni se enteran de dónde está el vértice de la parábola, ¿está? Entonces no la tienen a la gráfica completa. Entonces, para sacar el vértice, recuerden que era menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y el y del vértice no es otra cosa que f de x del vértice, ¿sí? Entonces, si nosotros sacamos en nuestra parábola el vértice, ¿dónde está? Menos b, b es -2, acá le vamos a poner así, mira. A vale 1, b vale -2 y c vale -3, ¿sí? Ahí están los coeficientes de esta cuadrática. Entonces, si b vale -2, menos b es 2 positivo, sobre 2 por a vale 1. 2 por 1, 2, 2 dividido 2, 1. El vértice está en 1 de x, ¿sí? ¿Y cómo saco el y del vértice? Hago f de 1. Es decir, que reemplazo en la función. Yo le pongo F nomás, chicos, pero acá dice F2 sub 2, porque como hay muchas, le llamo F sub 1, F sub 2, F sub 3 a cada ítem, digamos, ¿sí? Pero obviamente estamos trabajando con esta parábola. Entonces, saco la imagen del 1 reemplazando y me da 1 cuadrado menos 2 por 1 menos 3, ¿sí? Y entonces esto queda menos 2, menos 3, menos 5 más 1, menos 4. Entonces, el vértice es el punto 1 para X menos 4 para Y, ¿sí? Entonces, si el vértice está en 1, me conviene tomar valores antes del vértice, ¿sí? 0, menos 1, menos 2, y, o sea, antes valores menores que el vértice, que X del vértice y valores mayores, ¿sí? Para tener la información completa. Entonces, vamos a hacer la tabla de valores. Perdón si para algunos esto es muy básico, ¿sí? Pero hay algunos compañeros por ahí que no se acuerdan. F sub 2 de X. Y entonces, si el vértice está en 1 menos 4, tomo valores menores que el vértice, 0, menos 1, menos 2, y mayores que el vértice, 2, 3, 4 si quieren, ¿sí? Entonces, ahora sí voy completando la tabla, reemplazando nada más. Les quería decir que cuando escribo en la pizarra no veo el chat, solo me da una notificación, digamos, un ruidito. Así que si alguien quiere preguntar algo, sí, por favor, es mejor para mí si me preguntan nomás, ¿sí? Porque por ahí escriben, me pasa en otros grupos que escriben las preguntas en el chat, pero yo no tengo a la vista el chat.
¿sí? Porque si no me queda muy chiquita la pantalla para escribir. Así que me preguntan nomás, profe, y sí, yo paro, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a obtener las imágenes acá? Como siempre en una función, reemplazando las x en la fórmula de la función y sacando los valores, ¿sí? Para 1 nos dio -4, para 0 da -3, para -1 anula esto, así que da 0, ¿sí? Y para -2 no hice la cuenta, si alguien la hace me pasa. Para 2, da -3 y para 3 da 0. Bueno, a ver, hagamos el de -2, que a ver, -2 al cuadrado a cada 4. 4 por -2 da 4 más. Son 4 y 4, 8 menos 3, 5. Bien, entonces, vamos a la gráfica. Entonces, ¿qué valores habíamos tomado? 1, 2, 3, -1. Y entonces, acá le vamos a poner eje Y. Acuérdense de todo esto, que es lo que completa la información de la gráfica. Los nombres a los ejes. El vértice eran 1 menos 4. Vamos a poner -1, -2, -3, -4. Este es el eje Y negativo. Acá está el positivo de Y. -4 está acá. -2. No, le pongo el -1 acá para que no se encime y no se entienda nada después la gráfica. ¿Ok? Pero si sabemos que este es el -2, obviamente el -1 es el puntito anterior. Hay gente que sigue entrando a la clase, yo no tengo problema que entren más tarde, digamos, pero el tema es que hasta las y 20 nada más se puede dar la asistencia en el aula. Espero que hayan entrado primero a dar la asistencia, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con los puntos. Entonces, fíjense, el vértice era 1 menos 4. 1 menos 4, estoy acá. Siempre me pasa eso. 1 menos 4, que era este valor, ¿sí? Y después marquemos todos los otros, digamos. -2, 5, se me va mucho. Voy a seguir con el -1, 0, que está acá. 0 menos 3, que está acá. 1 menos 4 ya marqué el vértice. 2 menos 3, 2 para X, menos 3 para Y. Y 3, 0. Entonces ahí están los puntitos que forman la parábola. Entonces viene por acá una de las ramitas hasta el vértice y la otra ramita va para acá. Y sigue, ¿verdad? No es que termina ahí. Y entonces, podemos ver que la recta, ¿recuerdan esto? La recta que pasa por el vértice paralela al eje Y es lo que se llama el eje de simetría de la parábola, y la parábola debe ser tal que la curva que está a la derecha del eje es simétrica a la que está a la izquierda. O sea, que si ustedes doblan acá por este eje, doblan la hoja por la mitad, las dos ramitas se deben superponer, ¿sí? Entonces, miren que esto queda muy largo. Y entonces, esa es la gráfica que nos piden. Fíjense que acá justo en nuestra tabla nos encontramos las raíces, ¿sí? ¿Qué son las raíces? Los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Las raíces son 3 y -1.
¿sí? Son los puntos que anulan la función, porque nos pedían eso, ¿sí? A ver, nos pedían el dominio, vamos acá, el dominio, el conjunto D2 que está acá, todo R. ¿Por qué no hay ninguna restricción? X puede tomar cualquier valor real, ¿ok? Ahora, ¿qué me dicen de la imagen? La imagen es el conjunto de valores que toma la variable y. ¿Qué les Del parece? vértice para arriba. ¿De quién? Del vértice para arriba. O sea, Del son, vértice. Claro, desde I del vértice sería. En claro, este caso es menos menos 4. 4 Muy para bien. arriba. Exactamente. Menos 4 para arriba sería el intervalo que va desde. Le podemos escribir como intervalo también. Desde menos 4 hasta para arriba, dijo el compañero, lo que sería más infinito. ¿Sí? También lo pueden escribir así, miren. Reales mayores o iguales a menos 4. De las dos formas está bien, ¿ok? Ese es el conjunto imagen. ¿Por qué? De menos 4 para abajo no tienen preimagen, no son imagen de ningún número real, ¿sí? Y después nos pedía la intersección con los ejes. La intersección con el eje Y, que está acá a la vista, donde intersecta el eje Y en 0, menos 3, ¿sí? Que justo fíjense que menos 3 es el valor de C en nuestra fórmula. Este, menos 3, es el punto de intersección de la gráfica con el eje de las Y, ¿sí? Entonces acá, acuérdense que esto se escribe como punto, ¿ok? O sea que es el punto, la intersección con el eje Y es el punto 0 menos 3, ¿ok? Es un punto. Y por último, la intersección con el eje X, que eso era lo que yo les decía. Acá justo ya vimos que cae en 3 y menos 1. ¿Qué pasa si a nosotros nos daba la imagen del 3, 1, por ejemplo, y la imagen de menos 1, 1? Entonces la curva iba a pasar por un punto intermedio entre dos números enteros y no sabemos exactamente quiénes son las raíces, ¿sí? Cuando pasa eso, tienen que aplicar la fórmula resolvente para encontrar las raíces de esta función cuadrática, ¿sí? Entonces, acá sí le podemos escribir porque lo vemos fácil. Las raíces son x1 igual a menos 1 y x2 igual a 3, ¿sí? Les puede quedar a ustedes como ejercicio aplicar la fórmula, si no, cuando uno no ve directamente las raíces en el gráfico, no aparecen. Para calcular las raíces, recordamos que usamos la fórmula resolvente, que dice menos b más menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces con eso sacamos los dos valores de las raíces y, bueno, si ustedes hacen la cuenta con estos valores de a, b y c, obviamente les va a dar 3 y menos 1, ¿sí? Que son los valores que ya vimos. ¿Está? Entonces, la cuadrática completita con vértice y raíces se aseguran de tener los valores exactos. Muy bien. Ninguna pregunta de la cuadrática, vamos a otra, ¿eh? Vamos a otra función. La f sub 3. Y acá sí, empecemos a analizar qué nos piden, porque nos están dando una restricción que hay que tenerla en cuenta. Bien, dice, la función f sub 3 está definida de d sub 3, o sea, de un cierto dominio, que está incluido en R
en R en el conjunto de números reales, tal que f sub 3 de x es menos x al cubo más 1 si x cumple esta condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí con esa función? Nos está diciendo que tiene un dominio restringido, no está definida para cualquier número real x, sino que solo puedo considerar los x que cumplen esa condición, o sea que estén en ese intervalo, ¿sí? Entonces, acá la tablita de valores va a estar determinada por esta restricción, ¿sí? Restricción del dominio, les pongo acá. Me dice qué valores puede tomar X. Entonces, nosotros hacemos nuestra tabla de valores. En la cúbica, esta es una función cúbica, ¿verdad? Porque X está elevado al cubo. No tenemos eh, ningún trabajo previo, digamos. Lo que tenemos que hacer es darle valores a X, obtenerlos ahí y graficar, ¿sí? Entonces, no es como la cuadrática, les quiero decir que recién tuvimos que hacer toda una cantidad de cosas antes. Acá directamente le damos valores a X, obtenemos sus imágenes, ¿sí? Con la formulita, obviamente, que era menos X cubo más 1, reemplazando. Y entonces vamos a tomar valores negativos, 0, 1 y 2. Siempre es importante ver qué pasa en el centro del sistema también, ¿sí? Y entonces encontremos las imágenes. ¿Y por qué yo tomé estos valores de menos 2 a 2? Por esta restricción. Pero ojo acá con las desigualdades estas. Fíjense que dice x es mayor a menos 2 y menor o igual a 2. O sea que puede ser 2, bien, pero no puede ser menos 2. Y yo puse menos 2 acá. Entonces, ¿qué aclaración voy a hacer? Que este es un punto abierto en la gráfica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que este valor lo tomo porque es el extremo de variación de x, nada más, del intervalo en el que varía x, pero no forma parte de la función ese puntito, ¿está? Entonces, ¿por qué lo calculo? Para tener completa la gráfica, ¿sí? Pero no es un punto de la función, ¿sí? Entonces, reemplazo las x por menos 2 y ¿qué me queda? Menos 2 al cubo es menos 8. Con el menos de adelante, eso también les quiero hablar un poquito con respecto al signo. Ojo, si ustedes tienen menos x cubo, ¿sí? Esto es lo mismo que tener menos 1 por x al cubo, ¿sí? O sea, ese menos no está elevado al cubo. A ver, es un menos 1, es un coeficiente que está multiplicando ahí. Entonces, cuando ustedes tienen que reemplazar un valor, esto también pasa cuando es cuadrática la función y tienen un coeficiente menos adelante, ¿sí? Es un menos 1 que multiplica a esa x al cuadrado. Entonces, calculo primero el cuadrado y después multiplico por menos 1, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer acá. Menos 2 al cubo me da menos 8. Con el menos de adelante, del menos 1 que está multiplicando, me queda 8 positivo. Más 1, 9. Menos 1 cubo me da menos 1. Con el menos de adelante queda 1 más 1, 2. 0 cubo se anula esto, me da 1. Para 1, 1 cubo me da 1. Con el menos de adelante queda menos 1. Más este 1 da 0. Y para 2, 2 cubos de 8, queda menos 8 más 1 y eso es menos 7. ¿Sí? Y entonces ahí tengo los valores para hacer
la gráfica de esta función. Entonces, tomé 0, 1, 2, menos 1, menos 2, en X, y menos 2 va hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me falta un poquito acá para llegar a 9. Y acá tengo hasta menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces, ahí voy marcando los puntos. Tengo menos 2, 9 abierto, ¿sí? Entonces, fíjense que eso significa que el punto menos 2, 9 que está acá, menos 2 para X, 9 para Y, no es un punto de la función, sino que es un punto abierto, ¿sí? Entonces se tiene que notar, por favor, en la gráfica, sobre todo ahora que todo es digital y mandan la foto en el parcial y no se entiende, ¿sí? Entonces que se note bien que es un punto abierto, un punto vacío. ¿M? Para menos 1, 2, estoy acá. Para 0, 1, estoy acá. Para 1, 0, estoy acá. Ojo que acá quedan alineados y no vayan a querer hacer recto acá, porque quedan, lo mismo pasa con X al cubo, quedan alineados los puntos y quieren trazar una recta ahí. Ojo que esto es una cúbica, una función cúbica. Y para menos 2, 7. Entonces, ¿cómo viene esto? De acá y acá cambia la concavidad. Eso vamos a estudiar este año también. Bueno, en el pizarrón les aseguro que me salen mucho más lindas las funciones, pero es bastante complicado graficar acá. F3. Entonces, esa es la gráfica de la función y con respecto a esta función, fíjense algo particular. Esta función yo la terminé acá en el punto 2 menos 7, ¿verdad? No les dije, ¿esto sigue o no? ¿Qué pasa si ustedes hacen esto en la función? ¿Qué significa continuar esta función? Significa que todos los X que están después de 2 también tienen sus imágenes, porque recuerden que la función es una sucesión de puntos de coordenadas X y Y que todos cumplen esta relación, ¿sí? Que Y es igual a menos X cubo más 1. Entonces, si ustedes continúan la función después del punto 2 menos 7, en este caso está mal, ¿sí? Está mal, no es correcto hacer eso en este caso. ¿Por qué? Porque el dominio está restringido a valores de X entre menos 2 y 2. Inclusive tomando el valor 2, por eso acá le puse puntito, puntito, puntito relleno, le digo yo, y acá puse punto vacío, ¿sí? No puede tomar X valores mayores que 2 ni menores que menos 2. Entonces esta es la gráfica completa de la función. Ahí queda, ¿ok? Entonces, todo lo que nos pedían analizar era el dominio, que era d sub 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Todo R? No, porque acá tenemos esta restricción. El dominio es simplemente el intervalo menos 2, 2. O sea, todos los reales que están entre menos 2 y 2, sin ser 2 y sí tomando el valor menos 2. También lo pueden escribir así, miren.
escribiendo este intervalo real por comprensión, ¿sí? Este conjunto también, lo pueden escribir así, está bien. Profe, menos 2 menor Perdón, X. 2, Ah, ¿sí? 2, acá fue un menos de más, gracias. 2, súper, ahí sí. Es otra forma de escribir lo mismo, ustedes fíjense que les resulta más fácil de entender. Y la imagen, ¿cuál es el conjunto imagen acá? ¿Qué les parece? ¿Todo R? Son los I Menos 7 hasta École, mayores o igual a -7. mayores o iguales a menos 7 y menores que Menores que quién. 9. Bien, o sea que son los X comprendidos entre menos 7 y 9, tomando a 7 y sin tomar a 9, digamos, ¿eh? O sea, es el intervalo. Vamos a escribirle como intervalo y después por comprensión para que les quede bien completito. La imagen sería el intervalo desde menos 7, incluido el menos 7, por eso usé corchete, y 9, ¿sí? O también lo podemos escribir, es el conjunto de los I pertenecientes a R, tal que menos 7 es menor o igual a I menor a 9. Este es el mismo intervalo escrito por comprensión nada más, ¿sí? Vamos a la intersección con los ejes. ¿Dónde intersecta el eje Y? Acá está el punto, que es el punto 0, 1. Y la intersección con el eje X. ¿Dónde intersecta el eje X? ¿Lo vemos acá? Está en el gráfico el punto, en 1, pero como es un punto al revés. 1, 0. 1 y 0. Écolo, 1, 0, ¿sí? Si no lo vemos otra vez, lo mismo les digo. Acá justo pasó por un punto re fácil, el 1, 0, y lo vemos. Si no, para encontrar las raíces, lo que tenemos que hacer, yo por ahí si les cambio el color es para que vean que es algo que le agrego nada más, que no forma parte del ejercicio en sí, ¿está? Les agrego para que les quede en el PDF cuando revisan las notas nada más. Pero ¿cómo encontramos las raíces si no sabemos qué es 1? Tomamos la fórmula de la función y la igualamos a 0, que eso es lo que hacemos cuando resolvemos la resolvente en la cuadrática, digamos, igualamos a 0 la fórmula, entonces nos queda una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado completa. Y acá entonces despejamos x, fíjense que menos x cubo, paso el más 1 restando, como los dos son negativos puedo cancelar el signo, que es lo mismo que decir, el menos 1 que está multiplicando la x al cubo pasa dividiendo y le cambia el signo a este, y entonces queda x la raíz cúbica de 1, o sea que x vale 1, ¿sí? De ahí sale la raíz. ¿Por qué les muestro? Porque si supongamos que la raíz sea eh, raíz cúbica de 4, por ejemplo, que es un irracional, que ustedes van a ver en la gráfica que pasa nomás por cierto punto, pero no lo pueden estimar ni está a la vista cuál es el valor. Entonces, si pasa eso, ustedes resolviendo la ecuación tienen el valor exacto, ¿ok? Esperen que quiero ver una cosa. Ahí está. Bien. Bueno, paren que alguien entró, parece, a la clase. Bien, ya hay 31 personas en la clase y en el aula, en el grupo había menos, ¿eh? Así que por favor, tengo 26 personas en el grupo, o sea que están faltando 4, ¿eh? En el grupo del aula virtual.
recuerdo esto porque es importante que estén en el grupo porque todo el parcial y todo va a venir por ahí. Bueno, está entonces la cúbica. Completita quedó. ¿Alguna pregunta de la cúbica? Sí, Ahí cuando usted hizo el tema de las raíces, sí, el valor de X, sí. pero en este caso, por ejemplo, toca en X y en Y. Claro, lo que pasa que ni vos ves, son cosas distintas, digamos. La raíz es para ver la intersección con el eje X. Ah, ok. O sea, no piden con el Y entonces. Sí, pide. Acá te pidió, de hecho, acá arriba lo escribimos. Mirá, acá donde dice intersección con el eje Y, 0,1. Eso lo vemos en el Ah, gráfico. cierto. Claro, ¿Sí? pero cuando no esté en el gráfico, ¿cómo lo Cuando, sacamos? cuando no es. Ah, ok. Ahí te pongo acá arriba. Te pongo con otro colorcito para que no se mezcle. Cuando Ok. quieren la intersección con el eje Y, es más fácil que resolver una ecuación. Es simplemente asignar el valor 0 a X y reemplazar en la función. Entonces, fíjense, cuando X vale 0, acá en la tablita, vengo acá, cuando X vale 0, reemplazo en la fórmula y me da 1. Entonces, cuando X vale 0, 1, me da 1 y ahí tengo el valor del punto de intersección con el eje Y. ¿Sí? Este es la intersección con el eje Y. ¿Sí? Porque en el eje Y, acuérdate que X vale 0. Cuando X vale 0, su imagen, ahí tengo el punto. Es súper fácil eso. Lo más complicado es ver las raíces, digamos, que es la intersección con el eje X. ¿Está mejor? Sí, profe, gracias. Dale, súper. Bueno, entonces, ahí están las intersecciones. Si estamos con la cúbica, vamos, porque miren que cada ítem es un tipo de función distinta, ¿eh? Tenemos una hicimos una lineal el otro día, hicimos una cuadrática, ahora hicimos una cúbica, viene una exponencial, después viene una homográfica, son todas funciones distintas, ¿sí? Por eso es importante verlas una por una, digamos. Bien. Viene esta función que es bastante fácil, es una función exponencial. Le voy a poner al lado el nombre, así ustedes cuando revisan. Paso ya las van identificando, igual esto dieron todo en álgebra. Esta es una función cúbica porque x está al cubo. Bueno, y la otra era una cuadrática. Esa creo que les puse. Sí, función cuadrática. Y la lineal es la que hicimos el otro día. Esa sí la conocen bien. Entonces, para la cúbica, para la exponencial, lo mismo que para la que hicimos para la cúbica. Hacemos la tablita de valores y reemplazamos. No tenemos ninguna restricción del dominio. Miremos, dice f sub 4 está definida de d sub 4 que está incluida en R, tal que es un medio a la x. Y claro, porque yo un medio puedo elevar a cualquier valor de x, no tengo ningún problema, digamos, con el valor que tome el exponente, ¿sí? Entonces, le doy valores a x, calculo sus imágenes con la formulita, un medio a la x, ¿sí? Y bueno, vamos con los clásicos. Y vamos reemplazando y ya salen las imágenes. Un medio a la menos 2 se invierte y queda 2 al cuadrado, que es 4. Un medio a la menos 1 es 2. Un medio a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Un medio a la 1 es un medio. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Y un medio al cuadrado es un cuarto. Muy bien. Y entonces acá
Bien. Entonces tengo 0. Fíjense que ya casi que eliminé el eje Y negativo porque ya vemos que todas las imágenes, fíjense la columnita de las F4 de las imágenes son todas positivas, ¿sí? Bien, eje X negativo. Muy bien. Y entonces vamos poniendo los puntos. 1, 2, 3, 4. Menos 2, 4. Menos 2 para X, 4 para Y. Estoy acá. Menos 1, 2. Menos 1 para X, 2 para Y. 0, 1. Intersección con el eje Y. Ahí ya vemos. Cuando X vale 0, su imagen es 1. Ahí tengo la intersección con el eje Y. Para 1, un medio. Un medio está en la mitad del 0 y 1. Estoy acá. Y para 2, un cuarto, que es la mitad de la mitad. Esperen que le voy a ver si le mejoro acá. Entonces, viene más cerquita del eje, ¿sí? Y entonces la función tiene esta formita. Viene de acá decreciendo. Cuando X toma valores cada vez más grandes, la curva se aproxima cada vez más al eje de las X. Por eso se dice que el eje X es una asíntota horizontal de esta función. Esta es F4. ¿Sí? Entonces, cuando X va tomando valores más grandes, supongamos que le damos 3, 4, 5, 100, 1000, le doy valores más grandes a X, la imagen, el valor que le corresponde va a ser cada vez más chiquito, ¿sí? Entonces, con eso vemos que cuando X va a infinito, cuando X crece, la función decrece, ¿sí? Y ahí también vamos a empezar a construir de a poco la noción de límite de la función, ¿sí? Entonces, esta es la función exponencial y vamos a ver lo que nos pedían que hagamos. El dominio, no hay ningún problema. No hay ninguna restricción en el dominio. Es todo R, ¿sí? ¿Qué me dicen de la imagen? O sea, el conjunto de valores que toma I. ¿Qué pondrían ahí? ¿Qué valores toma I? Porque yo le Intervalo voy... abierto, intervalo ¿Mm? abierto 0 a más infinito. Exactamente. ¿Y quiénes son esos? Todos los i que están por encima Muy del bien, eje X. son todos los reales positivos. Claro. ¿Mm? Está bien lo que me decís, es el intervalo desde 0 abierto a infinito, ¿sí? Pero eso también son, o sea, sabemos que son todos los números positivos. Entonces, podemos escribir así, son los i pertenecientes a R, tal que i es mayor a 0, que es lo mismo que dijo el compañero, el intervalo, desde 0 hasta más infinito. ¿Mm? Los i positivos. Los reales positivos forman el conjunto imagen de esta función. A ver ahora, la intersección con el eje Y. Dijimos que ese se hacía haciendo X igual a 0. Está acá. Le voy a pintar así, en amarillito. Está acá. ¿Sí? Cuando X vale 0, su imagen es 1, o sea que el punto de intersección es el punto 0, 1. ¿Sí? Lo vemos en la gráfica. Y está calculado también en la tabla. ¿Y qué me dicen del eje X? ¿Dónde corta esta curva al eje X? ¿Qué les parece? Nunca toca el eje X, me parece.
Te parece muy bien. Es así, nunca toca el eje X, ¿sí? Dijimos que el eje X es una asíntota horizontal, hace un ratito les mencioné eso, que es una recta hacia la cual la curva se acerca indefinidamente, pero nunca llega a intersectarla, nunca llega a cortarla, ¿sí? No existe intersección con el eje X. ¿Y por qué? ¿Qué les había dicho yo acá que se hacía para encontrar la intersección con el eje X? Hay que tomar la fórmula de la función e igualarla a 0, ¿verdad? Para ver en qué valor de X se anula la función. Y entonces fíjense por qué esto no existe. Porque la fórmula de la función acá es 1/2 a la X y queremos saber para qué X esto me da 0. Entonces yo digo, ¿a qué exponente tengo que elevar a 1/2 para que me dé 0? Y sabemos entonces que no hay ningún X, no existe X que cumpla esto. ¿Por qué? Porque todas las potencias de 1/2 me van a dar valores distintos de 0, porque la única forma que me dé 0 una potencia es que la base sea 0. Y acá la base ya es 1/2, ¿sí? Entonces, con esta ecuación vemos que no existe un X. Es imposible que 1/2 elevado a algo me dé 0. ¿Está? Sea el número que yo ponga en el exponente, me va a dar un valor distinto de 0. Entonces, por eso no existe la intersección con el eje X. ¿Está? ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta Sí. que no tiene nada que ver, esa cosa tiene que ver, pero no tanto. Bueno, a ver, A decime. la hora de hacer la gráfica, Sí, por ejemplo, yo no aprendí, o sea, yo con poner X y ya está. Tengo que poner el menos X menos Y para usted cuando... claro, la gráfica está completa porque son semiejes, digamos. Si vos pones X nada más, estás tomando el semieje positivo nada más. Es una cuestión de que para que esté completa la gráfica nomás. Claro, sino para no Mm, poner mal, digamos, en el momento de de del parcial. parcial. Dale. Sí, sí, mejor si está completa. Súper. Dale. Entonces, por eso vemos que no tiene intersección esta y es la exponencial 1/2 a la X, ¿sí? Es un tipo de función decreciente para todo X. O sea, cuando X toma valores más grandes, la función toma valores más chicos. Entonces, por eso es una función decreciente. ¿Está? Muy bien. Ups. Después nos queda la de tramos. Bueno, a ver, son las 9:03. Vamos a hacer un recreíto. 10 minutitos. El otro día creo que ni recreo les di. Un recreíto de 10 minutos, sí, y después nos da bien para hacer la homográfica, esta que es radical, con radicales y una definida por tramos. Súper. 10 minutitos y volvemos. ¿Quieren que deje en algún lugar en particular la pantalla? Si alguien está copiando, si no, la dejo ahí en la última que hicimos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer lugar acá. A ver, seguimos entonces con la F5, que es una función homográfica. Le vamos a poner el nombre acá. La función homográfica tiene esta forma, fíjense. F de X igual a por X más B sobre C por X más D, ¿sí? Es una función que es un cociente de dos funciones lineales, ¿sí? Y tenemos, en este tipo de función se presentan dos asíntotas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho recién que en la exponencial el eje X era una asíntota horizontal, ¿sí? Porque es una recta horizontal a la cual la curva se acerca
indefinidamente, pero nunca la corta, ¿sí? Bueno, la homográfica tiene dos asíntotas. Tiene una asíntota vertical, ¿sí? Que la obtenemos haciendo menos d sobre c, donde d y c son los coeficientes que marcamos recién acá, que escribimos recién acá. O sea, sería x igual a menos d sobre c. Esperen que le voy a poner bien la ecuación entonces. ¿Sí? Que es donde no está definida la función, porque fíjense que si nosotros reemplazamos por menos d sobre c acá en x igual a menos d sobre c, fíjense que nos queda c por menos d sobre c más d. C se simplifica con c y menos d más d se anula. Entonces me da 0 en el denominador y entonces no voy a poder hacer este cociente, ¿sí? Porque la división por 0 no existe. Entonces por eso esta función no está definida en este valor de x, en menos d sobre c, ¿ok? De ahí sale, digamos, para que ustedes vean que no es un impuesto, simplemente es el valor que anula el denominador en esta función, ¿sí? Y la horizontal, tiene también una asíntota horizontal, es la recta de ecuación y igual a sobre c, ¿sí? Entonces, con estos datos, que son datos generales de cualquier función homográfica, vamos a analizar la nuestra que tenemos acá, que es F5, ¿sí? En nuestro caso, fíjense que podemos obtener primero los valores de las asíntotas, graficar esas rectas, y luego tomar los valores de x para tener en todos los sectores de la gráfica valores de x, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a obtener para nosotros la asíntota vertical, en nuestro caso en F5, ¿sí? La asíntota horizontal es x igual a menos d sobre c. Acá tenemos nosotros en el denominador 3x más 2, o sea que c vale 3 y d vale 2. O sea que en menos Disculpe, 2, profesora. Anotó sí, asíntota horizontal en lugar de vertical. perdón, era vertical. Primero vamos a hacer, igual tenemos que hacer las dos, pero esta es la vertical. Súper. Gracias. Y la horizontal tiene ecuación igual a A sobre C. En nuestro caso, ¿cuánto vale A y cuánto vale C? A vale 2, ¿sí? Porque es 2x menos 3 en el numerador. Y C vale 3, o sea que es 2/3. Entonces, con estas rectas podemos marcar en la gráfica las asíntotas y luego definir qué valores darle a X para poder tener completa esta gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense. ¿Dónde entonces están las asíntotas? Vamos a ver. Esperen que voy a marcar los enteros. Bien, y arriba.
Vemos si ahora es necesario. Prolongamos el eje, le vamos a dejar ahí. Bien. Hasta el 0. Y entonces, marquemos las asíntotas. En x igual a menos 2/3. ¿Dónde está menos 2/3 en x? Sí, acá está menos 1, menos 2/3 va a estar dividido en 3 el entero y voy 2 para la izquierda, o sea que está más o menos por acá, ¿sí? No les quiero llenar de marquitas acá, pero acá estaría menos 2/3. ¿Está? Entonces, por ahí pasa la asíntota vertical. Entonces, bien, esa es la asíntota vertical, pero el trazo continuo lo dejamos solamente para los ejes. Entonces, esto lo hacemos como con línea de puntos, digamos, ¿sí? Esperen que no me deja borrar. Dejemos el trazo continuo solo para los ejes. Bien, ahí está la asíntota vertical, ¿sí? X igual a menos 2/3. Y la horizontal pasa por Y igual a 2/3. Y igual a 2/3 positivo. Si acá está el 1, este es el 1, 2, 3, 4, 5. 2/3 va a estar por acá también. Entonces, esperen que voy a marcar la horizontal, pasa por acá. Bien, y lo mismo, ¿sí? Le sacamos. Bien, entonces esas son las asíntotas. ¿Para qué hicimos esto? Para ver primero dónde no está definida la función, no está definida en x igual a menos 2/3, y también para tomar valores que estén a derecha y a izquierda de la asíntota vertical para tener la curva, la gráfica completa, ¿sí? Porque esta función tiene dos ramas, ¿sí? Entonces, fíjense, si acá está la asíntota vertical, vamos a tomar valores a la derecha y a la izquierda. Entonces podemos tomar 0, 1, 2. Acá podemos tomar menos 1, menos 2, menos 3. Entonces hacemos la tablita. X, F5 de X. Entonces 0, 1, 2 podemos tomar a la derecha de la asíntota vertical y a la izquierda podemos tomar menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Y entonces hay que ir reemplazando las X en la fórmula. Y ojo con esto con la calculadora, chicos. Pongan entre paréntesis cuando reemplazan y la raya de fracción háganla como división para que les dé bien el valor de la imagen, pues si no la calculadora, si ustedes ponen todo de corrido sin paréntesis, les va a dar cualquier cosa porque la calculadora toma la prioridad de resolución de las operaciones, ¿sí? Si ustedes no ponen esto dividido esto y no lo encierran entre paréntesis, la calculadora va a dividir solo lo que queda unido por la división, digamos, ¿sí? Entonces ponen, por ejemplo, en el 1, ¿cómo tendrían que cargar? Sería paréntesis 2 por 1 menos 3, cierran paréntesis, dividido 3 por 1 más 2, cierro paréntesis, igual, ¿ok? Si ustedes no le ponen paréntesis, ¿qué pasa? La calculadora va a resolver esta división primero. Esto por un lado esto y después va a sumar como una operación combinada, ¿sí? Porque la división esta tiene prioridad de resolución. Entonces ustedes les tienen que poner paréntesis
para decirle, primero resolveme esto, después esto y después hacer la división. Último. ¿Ok? Parece una pavada, pero eso les da error. Cuando hacen las cuentas. Bueno, entonces, para 0, ustedes tienen que ir haciendo, lo ideal sería que tengan su cálculo ahí al lado, puedan ir haciendo las cuentas. Para 0 da menos 3 medios, que si lo escribimos como decimales, menos 1,5, para poder graficarlo después más fácil. Para 1 da menos 1/5, que es menos 0,2. Para 2 da 1/8, que es 0,125. Después para menos 1 da 5. Para menos 2, 7/4, que es 1,75. Y para menos 3 da 9 séptimos, que es 1,28. Entonces, tenemos los valores, vamos a ir graficando. Voy a mantener el verde nomás para que se diferencie de la asíntota el color, ¿sí? Para 0, menos 1,5. Para 0, acá está menos 1, acá está menos 2, en el medio está menos 1,5. Para 1, menos 0,2. Para 1, menos 0,2, o sea, menos 1/5 que está acá cerquita del eje. Para 2, 1/8. Acá me va a molestar el... 1/8, o sea que ya me paso al eje, ¿sí? Y para 3, no hicimos. Bueno, ahí ya está. Entonces tengo estos 3 puntitos, no sé si los ven bien, pero les voy a marcar la curva y ahí lo van a ver. Viene por acá, la función sube, atraviesa el eje y va para allá, ¿sí? Y acá, qué fea que salió, viene bajando también, ¿sí? Si usted le dan menos 1/3, ¿sí? Menos 1/2, van a ver que los valores son negativos cada vez más grandes en valor absoluto. Entonces, esta es una de las ramitas de la homográfica y la otra queda en menos 1, 5, que estoy de este lado, menos 1 para X, 5 para Y, estoy acá, menos 2, 7/4, menos 2, 1,75. Guau, me fue Profe, mucho. Sí, las asíntotas tenemos que dibujarlas, sí o graficarlas, sí, sí o sí o sí. sí. Si es una homográfica, sí o sí. Porque si vos no graficás, ¿qué pasa? Fíjate los puntos. Te va a quedar este 0, un 1 en 2 y, o sea, no podés unir esos puntos. Para saber cómo unirlos, las asíntotas son las que te van a guiar, ¿sí? Quiénes están a un lado de la asíntota y quiénes al otro. ¿Entendés? Si vos, imagínate que no estén las asíntotas en rojo y vos hagas la tabla y marques los puntos. Después, ¿cómo unís eso? ¿Sí? Sí o sí tienen que estar, si es la homográfica, la asíntota es parte de la gráfica. Bien, y para menos 3 da 1,28. Menos 3, 1,28, más o menos estoy por acá. Y entonces tengo estos 3 puntitos que están en esta otra ramita. Ah, esa salió mejor. Entonces, esta es F5. Y entonces ahí vemos que las curvas, ¿sí? Las dos ramitas se aproximan a las asíntotas, ¿sí? Pero nunca llegan a intersectar las asíntotas, ¿está? Entonces, ahí tenemos la gráfica completa de F5. Y lo que nos pedían, que era dominio,
¿Cuál les parece que es el dominio? ¿Pudimos darle cualquier valor a X? ¿Es todo R? ¿O hay que sacar al... Todo R menos un valor, que es el de la asíntota. Exactamente, es todo R menos el valor de la asíntota vertical. Es todo R menos el menos 2/3. ¿Sí? Y la imagen Sería lo mismo. Sería todo R menos la asíntota. menos la asíntota horizontal, ¿sí? Porque el valor de I igual a 2/3 no es imagen de nadie. O sea que es todo R menos el 2/3. Encerrado entre llaves, como un conjunto unitario. A ver. Ahí está. ¿Sí? Bueno, intersección con el eje Y. ¿Dónde intersecta el eje Y? Cuando X vale 0. En el punto 0 y menos 3 medios. 0 menos 3 medios. Exacto, acá está, lo pinto amarillito. 0 para X menos 3 medios para Y. Y con el eje X, acá aparece, acá. 3 medios 0. ¿Cómo? ¿Un medio? 3 medios. 3 medios 0, sí. Corta en 1,5. Si no estamos seguros, hay que resolver la ecuación. Esperen que hay que resolver la ecuación. Sí, es ahí en ese punto, es en 3 medios para X, 0 para Y, que es 1,5, digamos. Y simplemente sale de resolver la ecuación 2X menos 3. Le voy a poner acá. Menos 3 sobre 3X más 2 igual a 0. ¿Dónde se anula esto? Para que un cociente se anule, se tiene que anular el numerador, ¿sí? Es como decir, paso todo este denominador multiplicando acá y se anula. Entonces tiene que ser 2X menos 3 igual a 0, de donde X es igual a, paso el 3 sumando y el 2 dividiendo, ¿sí? Y ahí sale el valor. Les muestro por si en algún caso no se ve exactamente que sea el medio, es otra fracción. No podemos asumir que sea en un cierto lugar, ¿verdad? Entonces hacemos la cuentita. Esto es para la intersección con el eje X, ¿ok? Muy bien. Bueno, esta, Profe, sí, antes que pase para la siguiente, antes que pase, decime. ahí cuando saca la intersección con el eje X, ¿puede explicar otra vez porque no entendí? ¿Por qué solo hace 2X menos 3? ¿Por qué? Porque si vos tenés este cociente, fíjate que vos tenés 2X menos 3 sobre 3X más 2 igual a 0, ¿verdad? Para que se anule un cociente, o sea, para que esta expresión sea 0, el numerador debe ser 0. Para que sea 0 dividido algo, y entonces eso te da 0 de resultado. Es la única forma en que se anule un cociente, anulándose el numerador y no el denominador, ¿sí? Entonces vemos que en este X, cuando vos le das a X el valor 3 medios, se va a anular el numerador, o sea, te va a dar 0 arriba, 0 dividido 3X más 2, y eso te da 0, ¿sí? Que es lo mismo que si vos pensás así. Todo esto paso multiplicando al 0. Y entonces se anula y te queda que 2X más 3 es 0. Es lo mismo, digamos. ¿Está?
Sí, Lo profe, gracias. único que hay que tener en cuenta es que el punto solución, que en este caso era x igual a 3 medios, no anule también el denominador de esta expresión, porque ahí te va a quedar 0 sobre 0, y eso no es 0, es indeterminado. Entonces, acá el punto solución es x igual a 3 medios. Bueno, pero si x vale 3 medios acá te da 9 medios más 2, o sea, te da un valor distinto de 0 en el denominador, así que no hay problema. Este es el punto solución. ¿Está? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, seguimos. En este lo van a poder hacer ustedes. Este les va a quedar de tarea, pues si no me van a retar los otros profes que les hago todo, que no les dejo nada para ustedes. Y para esa, la única ayudita, digamos, es que consideren esto. Restricción del dominio. No puedo tomar cualquier X. Tengo que tomar X mayores o iguales que 2. ¿Está? Y como solución, si acá no indica nada, esto se asume que es la raíz cuadrada positiva. ¿Está? Porque recuerden que toda raíz cuadrada tiene dos valores. Uno positivo y uno negativo, ¿sí? Tomamos el positivo, si no está aclarado, digamos, asumimos que es la raíz cuadrada positiva de este valor, porque si no, no es función, ¿sí? Si nosotros le tomamos dos valores para cada x, no es función, porque para que sea función, una relación para cada x tiene que existir un único y que es su imagen. ¿Estamos? Entonces, eso les queda para ustedes. Y esta, sí o sí, bueno, esto ya vamos a ver el jueves. ¿Cuándo tienen teoría otra vez? ¿El miércoles? No. Viernes. Oh, no sonamos. Creo que el profesor grabó la clase de ayer. El tema es que no todos tenemos acceso al drive en el que está, Ah, el que está ayer. subiendo alguno. ¿Y qué había pasado? ¿Qué había pasado Hubo problemas de con la clase? conectividad, según lo que mandó un mail posteriormente informando que tuvo problemas de conectividad y bueno, grabó la clase y la subió al Google Drive. Ah, Pero lo capaz que pasa que. es que hay algunos que Ujú, estamos, por ejemplo, yo por lo menos estoy registrado con mi cuenta de Hotmail en el aula virtual y en el SIU y ujú. agrega mi cuenta de Hotmail y no tengo acceso al Drive, al Google Drive. Ah, ¿y el Me- Google Drive no no. se puede poner para que sea tipo libre para todos, para que cualquiera lo pueda Sí, ver? sí, se puede compartir para que todos los que tengan acceso al link, por ejemplo, él comparte el link y se comparte para que tengan Y acceso. no está con ese permiso, digamos, no está configurado Exacto, así. Ah, ok. exactamente. Bueno, Claro, le puedo profe, decir también eso como un pedido. igual nos subió el profe al drive, están las clases viejas nomás. No, están las dos primeras clases, no falta la clase que grabó ayer. Ah, ok. Bueno, puedo entrar a mirar también. Bueno, igual le pido al profe si puede poner libre, primer pedido, digamos. Y bueno, entonces quiere decir que no avanzaron. Bueno, más allá de eso y de que nosotros nos encontramos el jueves, eh, yo igual vamos a avanzar en límites, ¿ok? Yo les voy a explicar lo básico del práctico que necesitamos para poder avanzar, porque si no, no vamos a perder la clase esperando la teoría, ¿sí? Vamos a avanzar igual. Confíen en mí que siempre suelo hacer eso y sirve. Después van a la teoría y están un poco más duchos con el tema. Bueno, vamos a hacer la F7, ¿sí? Y acá, pay attention, porque este tipo de funciones son las que más vamos a usar, ¿sí? Si bien pueden aparecer exponenciales, cualquier tipo de las que dimos recién acá en los tramos, este tipo de funciones definidas por tramos son las que más usamos en cálculo, son funciones que tienen distintas fórmulas para distintas partes del dominio, ¿sí? Entonces, ¿cómo graficar esto para que me dé, para que la gráfica primero que me quede completa, que no me quede ningún sector del dominio sin graficar,
¿sí? Y segundo, que me dé exactamente la información respecto a los valores que toma en cada punto y si existe o no la imagen en cada punto, ¿sí? A partir de estas gráficas, después vamos a empezar a analizar límites de las funciones. Entonces, construir la gráfica es el primer paso súper importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar estas funciones? Fíjense que dice, F7 está definida de un dominio de sub 7 que está incluido en R, tal que F sub 7 de X es, vamos a leer la fórmula, dice menos X más 2 si X es menor a 0. O sea, si el X que yo estoy calculando es negativo, estos son los negativos, los menores que 0, ¿sí? Para todos los negativos tiene esta fórmula, que es una función lineal, ¿sí? Toda esa información vamos viendo con la fórmula nada más. Después dice, menos 2x cuadrado más 4x, que es una cuadrática, si x está comprendido entre 0 y 2, ¿sí? O sea que si x está en el intervalo desde 0 hasta 2, cerrado en 2 y abierto en 0, ahí tengo el otro tramo que es una cuadrática. Y después vuelve a tomar una fórmula, una función lineal para los mayores que 2, dice. O sea, desde 2 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El dominio está discriminado, digamos, con la forma que toma la función para cada tramo del dominio. Entonces, para hacer la tabla de valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, obviamente, valores en cada tramo, ¿sí? Prestando especial atención en los puntos de cambio, 0 y 2 en este caso, donde cambia la fórmula de la función para no perdernos de ningún sector, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a hacer la tablita de valores. Digo, son muchos valores, así que vamos a hacer una tablita completa. Para los negativos, toma esta forma. Entonces, fíjense, voy a tomar valores negativos, supongamos. Empiezo en menos 3, menos 2, menos 1. Y el 0, fíjense que el 0 no está incluido acá, en esta función, en esta parte, en el primer tramo, porque dice menores a 0. Pero, ¿qué hacíamos para tener completa la gráfica? Tomamos el 0, ¿sí? Tomamos el 0 como si estuviera en este primer tramo, pero aclaro que va a ser un punto abierto, ¿sí? Les escribo acá punto abierto para que en realidad es un punto que no pertenece a la función, pero me va a servir para la gráfica, ¿sí? Y entonces ahí digo, bueno, acá llegué al primer tramo de la función. Y para esta función, para este tramo, voy a usar, ¿qué fórmula? Menos x más 2, ¿sí? Bueno, acá ya saben que va x, f7 de x, ¿eh? Entonces, tengo el primer tramo, vamos al segundo. El segundo tramo es la cuadrática y va desde 0 hasta 2, sin incluir el 0 y incluyendo al 2. Entonces, vuelvo a poner el 0 para el segundo tramo, pero no está incluido. O sea que, punto abierto otra vez va a ser. Uy, qué feo salió ese. Voy a ponerle bien. ¿Está? El 0. ¿Y quién más está en este intervalo? 0, 1 y el 2 está incluido también, o sea que hasta ahí tengo el segundo tramo. ¿Y qué fórmula uso para este tramo? Uso la otra fórmula, la que sigue, que es menos 2x cuadrado más 4x. ¿Sí? Y después viene el último tramo que va para los mayores que 2. O sea que no incluye a 2 y los mayores que 2 son 3, 4.
La fórmula que uso es 2x menos 4 y el punto abierto es acá. ¿Está? Entonces, con eso me aseguro que tengo puntos en todos los tramos del dominio, ¿sí? ¿Qué fórmula tengo que utilizar para cada uno y cuáles en la gráfica van a ser puntos abiertos y cuáles van a ser puntos de la función? ¿Está? Y bueno, lo que resta es hacer las cuentas, digamos, ir reemplazando. Menos 3, reemplazo acá. Esto me da 5, la imagen de menos 3. Para todos estos uso esta fórmula, ¿sí? Para menos 2 da 4. Para menos 1 da 3. Y para 0 da 2. Vamos a la cuadrática. Para 0 acá da 0, porque anula los dos términos. Para 1 da 2. Y para 2 da 2, 4. Ah, este se anulaban 2. 0. Y vamos ahora a la lineal, la última. Este 2, 2. Cuando x vale 2, acá se anula. Para 3 da 2. Y para 4 da 4. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Hasta 4 le di en x. Como son todas positivas las imágenes, esto no voy a necesitar. De paso le borré ahí. Fíjense que las imágenes son todas positivas, así que no necesito y negativo. Y me fui hasta menos 3 y hasta 4. A ver, 1, 2, 3, 4. Y después los negativos. Hasta ahí nomás. Bien, y las imágenes van como hasta, a ver, 2, 4, hasta 5. Entonces podemos usar el renglón. Bien. Entonces, ahora vamos a graficar. Y ojo acá para ir, les conviene ir haciendo por tramos. Porque entonces ustedes ya ven el tramo, es lineal, ya la completan. Paso al siguiente tramo, así. No marquen todos los puntos juntos, porque después no saben cuál con cuál, hasta dónde cambia la condición, ¿sí? Entonces, fíjense, armamos primero la primera lineal. Menos 3, 5, menos 3, 5, estoy acá. Ups, acá no puse ninguna, acá sí o sí algunos valores tienen que estar para saber cuál es la escala que utiliza el eje, ¿sí? Bien, después, menos 2, 4, menos 2, 4, estoy acá. Menos 1, 3, estoy acá. Y 0, 2, que es abierto, ¿sí? Y entonces, esta es una lineal que va hasta ese punto abierto. Esperen que le voy a borrar esos. Casi. Casi, casi. No se imaginan lo que me cuesta hacer esto. Y eso que ya estoy mejor. Imagínense mis pobres alumnos del cuatrimestre pasado. Bueno, del año pasado, perdón. Bueno, entonces, la idea está ahí. Tengo el primer tramo. Llegué hasta el punto 0,2 abierto, ¿sí? Vamos al otro. Dice 0,0 abierto.
al otro tramo, digamos. No la otra función, ¿eh? Es la misma función, solo que tiene distintos tramos. 1, 2, 1 para X, 2 para Y, estoy acá. Y 2, 0, estoy acá. Y entonces ahí yo miro y digo, esta es una cuadrática y son estos 3 puntitos. Entonces trazo la parábola. Hasta ahí, ¿sí? Y sigo con este punto. Y miremos una cosa acá que suele suceder a menudo y no saben cómo hacer. Cuando el punto vacío, fíjense, o el punto abierto vacío, 2, 0, coincide con un punto que ya forma parte de la gráfica de la función, entonces este punto forma parte de la gráfica porque forma parte de la parábola, ¿está? Coincide con un punto, el punto abierto coincide con un punto real de la función, entonces termina siendo un punto de la función y lo considero, ¿sí? Entonces, el 2, 0 está acá, pero no hace falta que le hagan acá abierto arriba, ¿sí? O si ustedes tienen el punto ahí que ya es de la función, por ahí le quieren hacer así. Entonces dicen, bueno, porque es abierto, pero también es cerrado. No, si el Pero punto ya, si hacemos, o sea, está mal. Hay que hacer claro, así nomás. está mal, porque el punto pertenece a la función. Claro. Y aparte no existe algo que pertenezca y que no pertenezca. ¿Me explico? Sí, sí. O pertenece o no pertenece. Ese punto pertenece a la función. Entonces queda ahí nomás, no le hago nada, ¿ok? El 3, 2 es 3 para X, 2 para Y, estoy acá. Y el 4, 4. 4, 4, que estoy por acá, ¿sí? Y entonces, estos 3 puntos pertenecen a una recta 2x menos 4. Entonces, vamos con la recta que va de acá. Bueno, eso salió mejor, ¿sí? Y continúa, ¿sí? Lo mismo acá, esta también continúa porque son para valores menores que 0, dice, fíjense, el dominio dice menores que 0, o sea, todos los negativos forman parte del dominio de esta función. Entonces, así queda la gráfica construida, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que nos pedían que analicemos, ¿sí? Nos pedían dominio y me van a decir ustedes, ¿qué les parece el dominio de esta función? O sea, ¿qué valores puede tomar X? O toma X en realidad acá. ¿Todo R? Todo R menos el 0. Exactamente. Todo R menos el 0. El 0 no tiene imagen porque el 0 no entra ni por la parábola ni por la recta, ¿sí? Porque son 2 puntos, fíjense que en la gráfica se ve que son 2 puntos vacíos los del 0. O sea, ninguno de los dos le asigna una imagen al 0. ¿Está? Entonces, el dominio es reales menos el 0. Muy bien. ¿Y la imagen? ¿Qué valores toma la variable i, el conjunto imagen? Todos los reales ¿Qué menos el 2. pondrían? Todos los reales menos el 2. ¿Y los negativos? ¿Y por qué el 2 no? Si el 2, fíjate que es imagen del 1. A ver. Todos los reales positivos más el 0. Ajá, los reales positivos más el 0. O sea, fíjense que todas las imágenes son positivas, van a ser siempre positivas y sabemos eso porque la recta esta continúa y esta también tomando valores positivos. Esta recta no va a girar y bajar, ¿sí? Entonces sabemos que va a seguir siendo positiva. El 2, que por ahí parece que acá no pertenece a esta parte de la gráfica, pero viene es imagen del 1. O sea, con el 2 no hay problema. Y del 3 también, el 3 también tiene como imagen a 2. Y el 0, que acá no es imagen por la parábola de nadie, pero sí es imagen de 2, ¿sí? O sea que el 0 también, por eso, el conjunto imagen son los reales mayores o iguales que 0. Que es lo que dijo el compañero, los reales positivos más el 0. ¿Sí? Muy bien. La intersección con los ejes.
Y eso sí, acá ya lo vemos gráficamente. Dónde intersecta el eje Y y dónde intersecta al eje X. ¿Qué dirían? Al eje X se ve acá. ¿Cuál es el punto de intersección? En el 2. El punto 2, 0. 2, 0. ¿Y en el eje Y? No existe. No existe. No hay intersección con el eje Y, porque los dos puntos que podrían ser de intersección son vacíos, ¿sí? Punto abierto, vacío. Punto vacío, digamos. No pertenece a la función, ¿está? Entonces, fíjense que en mi función, esta es F7. Se ve bien y se identifica cuáles son los puntos que no pertenecen a la función y cuáles sí, ¿está? Eso tiene que quedar clarísimo en la gráfica, ¿está? Entonces, así se grafican funciones por tramos. Esa es la idea, digamos. Esta es la forma en que yo les muestro siempre para que no se pierdan de ningún valor, ¿está? Y identificando claramente cuáles son los puntos abiertos, ¿está? ¿Se entendió esto? Miren que este es fundamental esto, ¿no? Sí. En la guía ustedes tienen los ejercicios complementarios, que son para que ustedes puedan ponerse a trabajar ustedes, y ahí hay muchas funciones también para graficar, para practicar gráficas. Está al final de la guía del trabajo 1, digamos, al final dice ejercicios complementarios y ahí tienen para sentarse a trabajar ustedes. ¿Está? Aplicando todo lo que vamos viendo en las clases. Entonces, con esto terminaríamos la clase de hoy. El jueves vamos a empezar límite, ¿está? Y voy a cumplir con un compañero que me pidió un ejercicio en particular del 1, el ítem 1C o D, no sé, no recuerdo cuál, que lo vamos a hacer, te prometo, el jueves al iniciar la clase. Dale, profe, gracias. Profe, Dale. Sí, decime. estoy mirando acá en la guía y los ejercicios complementarios yo no veo. ¿No está?